Presenta su programa Mujeres Esforzadas y Valientes. Acompáñenos los próximos 60 minutos, donde trataremos temas de interés general, con reflexiones de la palabra, experiencias personales y testimonios. Comente y participe con nosotros. Dios les bendiga a todos los que se conectan a través de nuestras páginas de Centro Cristiano Reflexiones y Centro Cristiano Reflexiones Nacional. Les damos la bienvenida el día de hoy un sábado más. Con la ayuda de nuestro Dios estamos aquí nuevamente en la casa de nuestro hermano Alex, transmitiendo en vivo y en directo para ustedes, amén, en la página de Centro Cristiano Reflexiones y Centro Cristiano Reflexiones Nacional, en el programa de Mujeres Esforzadas y Valientes. Hoy con un tema distinto, amén, y hoy vamos a hablar acerca de la depresión. El texto base está en Primera de Reyes 19, 3 al 5, y dice así la bendita palabra: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Amén. ¿Por qué? Porque el camino le restaba, amén, tenía muchas cosas más por hacer. Y esta porción del texto base habla acerca de Elías cuando huye, cuando se entera que lo andan buscando para matarlo, amén, a pesar de que atrás de esa historia viene que Elías ya había hecho descender fuego del cielo, amén, gracias a Jehová de los ejércitos. Pero a Elías le entró la depresión. ¿A cuántos de nosotros no nos ha entrado la depresión a pesar de tener un día bueno, a pesar de tener familia, a pesar de tener a nuestra familia completa? ¿A cuántos de nosotros no nos ha entrado esa depresión? Una tristeza a la cual a veces no podemos controlar, y de esa tristeza ya viene esa depresión. Entonces nosotros como cristianos tenemos en quién refugiarnos, pero no obstante sabemos que la depresión llega en momentos de ansiedad, en momentos de soledad, en momentos en que te sientes abandonado, desconsolado, o a veces dices: no, ni mi pastor me visita, estoy enfermo, y te deprimes. Entonces a todos nos ha sucedido en alguna ocasión o en algún momento de nuestra vida, no necesariamente que hayamos perdido un familiar, sino que sucede que nuestra mente nos ataca, amén, y nos hace sentir que no tenemos a nadie, que estamos solos. Entonces la depresión no solamente ataca a las personas mayores que están solas, a las señoras, señores, sino ahorita está atacando mucho a la juventud. Hay mucha música en la cual viene mucha depresión para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se están ocultando? ¿Cuántos jóvenes no vemos que hasta se tapan la cara con su mismo cabello? Amén. ¿Por qué? Porque están tristes. En aquel tiempo existían los emos y decían: no, es que los emos eran personas tristes. Pero ahorita, en la actualidad, hay personas que sufren depresión y hacen videos de TikTok, son youtubers y están en depresión. Quieren intentar salir de esa depresión. Hace poco, lo voy a comentar así de rapidito, hace poco, no sé si lo llegaron a ver, un muchacho, creo que tenía como 35 años, no recuerdo bien la edad, ni tampoco recuerdo el nombre, la verdad, pero el muchacho hacía videos en TikTok y salía sonriente y todos sus videos eran alegres, carcajadas. Ajá, y él se veía muy bien. Y resulta que el muchacho se suicidó, o sea, un día así lo encontraron muerto, ¿no? Y dices tú: ¿qué onda? Pues, si hacía videos donde todo era alegría, donde todo era risa, ¿qué pasaba detrás de él, no? Y si no tuvo alguien con quien hablara, o alguien que le estuviera, que le hablara a él, que le dijera:
que hay un Dios que nos ama y que nos puede sacar de la depresión, ¿verdad? Y de la ansiedad también. Entonces, él tomó esa fatal decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Tan joven, de 30, no sé si 35, 32, algo así, por ahí, no recuerdo bien la edad, pero estaba joven, o sea, no llega ni a los 40, bueno, 40 ya nos sentimos grandes, pero, o pues sea, somos jóvenes. A cualquier edad, exactamente. a cualquier edad de quitarse la vida, imagínate, pues Es una situación bien difícil, ¿verdad? Quien tome esa decisión. Y para tomar esa decisión yo digo que no sé qué pasará por su mente, si esa persona será muy valiente o algo, porque a veces dice que cobarde, se quitó la vida y que no sé qué, pero la verdad es que solamente Dios sabe qué pasaba en ese momento por su vida, ¿verdad? Yo tuve un problema de depresión muy, pero muy fuerte y la verdad, pues sí, me llegué a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque decía yo, bueno, pues yo me quiero hasta quitar la vida, pero no, decía, no, si me quedo yo sola, aquí pues hasta que, y yo peligro, o sea, yo tengo que buscar a alguien con quien estar. Y me acuerdo yo que en esa depresión que tenía, me fui a la casa de una tía que vivía ahí en Corto, cuando menos los 3, 4 primeros días, se me pasó, ¿verdad? No, bueno, no totalmente, sino que era de tipo, mi depresión era porque tenía un desequilibrio hormonal, porque yo tengo histerectomía abdominal y tuve un cambio de estrógeno, ¿verdad? Y eso me causó, pero sí tenía yo el temor de decir, no, ahora sí, no, mejor me quedo sola, mejor me voy, porque no tengo el valor para quitarme la vida, porque esos pensamientos cruzaban, ajá, y yo me sentía así bien mal. Así es, como les decía en un principio, ¿quiénes no han pasado por una depresión? Si usted también ha pasado por una depresión, igual puede comentarnos cómo es que salió de esa depresión, quién lo ayudó en ese momento cuando usted estaba en esa depresión. Como les comentaba en un principio, la depresión no siempre es tristeza, no siempre es encierro, no siempre es soledad. La depresión también hay personas que sonríen, que se llevan bien contigo, que están conviviendo con las personas, pero llegan a su casa y todo fue falsedad. Una ocasión una personita y me decía, es que todo el tiempo tengo que fingir, finjo mi sonrisa, finjo mi felicidad, finjo mi alegría, finjo que todo está bien, finjo que todo va bien, cuando en realidad nada está bien en mi vida, cuando en realidad yo me siento sola, yo me siento incomprendida, siento que no tengo un propósito en la vida, siento que ¿para qué voy a seguir viviendo si no hay más para mí, si no hay un propósito en mi vida? Y sabe, mucho tiempo estoy hablando con esa personita y gracias a Dios puedo entender que Dios tiene un propósito para su vida. Nosotros no sabemos cuáles son los propósitos de Dios que tengan para con nosotros, pero Dios sí sabe que en un futuro podemos hacer algo bueno por alguien más. Amén. Entonces, podemos ver que hablando con las personas, podemos enterarnos de cómo está emocionalmente. Me decía también mi hija, conocí a un compañero, mamá, que me decía, yo estoy bien, yo tengo a mis papás, tengo a mi mamá, tengo a mi papá. Y le decía a mi hija, ¿sabes qué? Yo sé que tú no tienes a tu papá. Bueno, no lo tengo. Y también estaba cursando una depresión ese joven, pero de diferente manera. Él también hacía sentir o saber que todo estaba bien cuando no lo estaba. Entonces, hay personas que te ayudan a salir de esa depresión, pero sobre todo cuando esa persona te induce a algo bueno. Cuando tú vas y te acercas a alguien que te va a inducir a algo malo, en vez de ayudarte, empeora, amén, porque te genera un vicio, te hace que te vuelvas alcohólico o drogadicto. ¿Por qué? Porque te dice, mira, fuma esto y mira, vas a llegar a la galaxia y se te va a olvidar todo y te vas a olvidar de tu depresión, te vas a olvidar de tus problemas. Decía un muchacho, voy a tener mi viaje astral, y yo decía, santo Dios, ese hombre está muy mal. ¿Por qué? Porque hay personas que lejos de ayudarte, empeoran esa depresión. Entonces vemos cómo en la Biblia nos habla acerca de Elías, nos resalta en este texto base que ese hombre, a pesar de haber hecho un milagro grande, que hasta ahorita a la fecha nadie lo ha vuelto a hacer, él se deprimió.
él entró en un estado de que ya no hay más para mí, como quiera me van a matar, a que me mate Jezabel, a que me mate Dios, mejor que Dios me mate y hasta aquí, porque ya no hay más para él. Pero sabe, Dios no le dijo, no, papacito, estás mal, mira, no lo consoló, le dijo al ángel que fuera y le diera de comer y beber, que más camino le restaba, amén. Y así a nosotros, a veces sentimos que en donde estamos dando vueltas en un mismo lado y no hay una salida. Y para nosotros la salida es Cristo Jesús. Para nosotros la única salida que te puede ayudar y te puede dar el propósito verdadero es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tenemos que es el camino, que es la verdad y que es la vida, ¿cómo podemos nosotros pensar en quitárnoslas si de Dios es nuestra vida? Amén, amén, aleluya. Así es, hermanita, ¿verdad? Yo ahorita estaba leyendo la historia, ¿verdad? De Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y que toda esa gente, que recordemos que es mucha gente, sí, con diferentes caracteres, cada quien tiene su diferente manera de pensar, de ser. Imagínense sacar a tanta gente de un pueblo para llevarlo a donde Dios lo está mandando, y soportar todo esto que el pueblo se quejaba, ¿verdad? Porque decía, ¿para qué nos sacas si allá teníamos comida y aquí estamos batallando, estamos en el desierto, estamos batallando, no tenemos carne, no tenemos esto? Y se quejaban con él. Imagínense lo que Moisés tuvo que soportar, ¿verdad? Con toda esa gente, es lo que yo estaba leyendo. Y le dice a Dios, oye, ¿por qué me mandas a soportar todo esto? Yo no puedo, o sea, es muchísima gente. ¿Y cómo les voy a dar yo de comer? Ellos se quieren regresar con sus familias, ¿qué voy a hacer, no? Pero sabemos que Dios lo guió, que Dios estuvo siempre con él y lo llevó hacia donde era el propósito de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios está así con nosotros como estuvo con Moisés, que no lo soltó, ¿verdad? Así está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese, ¿verdad? Va a estar aquí con nosotros, ¿verdad? Pero si esas personas que están allá de aquel lado, si alguna nos está viendo y se siente deprimida y siente que ya no puede más porque tiene un problema muy grande, porque a lo mejor se siente solo, a lo mejor siente que nadie lo está apoyando y no sé, ya o tuvo alguna pérdida, exactamente, hermana, y siente ya que no hay más, no, que ya ahí quiere terminar su vida, ¿verdad? Yo le quiero decir, o nosotras le queremos decir que Dios está ahí con él. Solo él tiene, esa persona que está sufriendo tiene que clamar a Dios y pedirle, ¿verdad? Porque si no lo hacemos nosotros con nuestra boca, ¿verdad? Dios está ahí, pero quiere que nosotros le pidamos, ¿verdad? Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero quiere que nosotros le pidamos, ¿verdad? Y conoce nuestra situación, y recordemos que Dios nunca nos va a poner una prueba en la que no podamos salir, ¿verdad? Aunque nosotros digamos, ya no puedo más, ya hasta aquí llegué. Yo también, como la hermanita Betty, estuve pasando por una fuerte depresión. Aquí mi esposo, el presente, ¿verdad? Estaba y está. En ese tiempo, ¿verdad? Que yo no tuve a mis hijos. Yo cuando me divorcié, mis hijos se quedaron con su papá. Y para mí fue muy difícil regresar a casa divorciada y sin hijos. Entonces, no era lo que yo quería. Yo no quería divorciarme y mucho menos perder a mis hijos, ¿verdad? Entonces, ya de por sí había terminado un matrimonio y dije, pues mis hijos son lo único que me queda, y mis hijos se quedaron con su papá. Entonces yo lo pasé muy mal, yo no quería levantarme de la cama, iba a trabajar por obligación porque tenía que trabajar. Mi mamá todavía me llegó a ver. El día que yo descansaba, ese día yo no hacía nada, yo me quedaba dormida hasta tarde, no me quería levantar para nada. Yo, si es que comía algo así bien poquito y me volvía a acostar a dormir. O sea, para mí era lo peor que me pudo haber pasado el haber perdido a mis hijos en ese momento, ¿verdad? Pero Dios no me soltó, y así como a Elías, que le mandó el ángel para que lo alimentara, así Dios me mandó un buen hombre que está aquí presente y que me ayudó a salir de eso, ¿verdad? Fue Dios, yo sé que fue Dios. Y Él, gracias a Dios que lo mandó a mi vida, pude salir adelante y pude sentirme mejor cada día, y las cosas mejoraron. Quiero decirles que poco a poco primero recuperé a uno y luego recuperé a mi hija, ¿verdad? Un poquito más tarde, ¿verdad? Porque no es fácil ni tampoco es rápido, ¿verdad? Aunque yo lo quisiera, ¿verdad? Que mi hija hubiera regresado más rápido,
pues regresó más tarde, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya los tengo conmigo, ya están conmigo, y les digo, tengo un buen hombre a mi lado que yo sé que Dios me lo mandó para estar acá conmigo, ¿verdad? Y yo también soy una bendición, no es para vanagloriarme, pero soy una bendición para él porque él perdió también a su familia y ahora nosotros somos familia, ¿verdad? Y ahora somos una pequeña familia de 4. Y entonces, y mis hijos, créanme, mis hijos lo quieren muchísimo. Yo creo que aquí ya se habrán dado cuenta que mi hijo lo sigue mucho, porque sí lo ve como una figura paterna a pesar de que ya está grande. Entonces yo les quiero decir que todo tiene una solución y nuestra solución es Cristo Jesús. Él es, pero nosotros tenemos que buscarle, y más en estos tiempos, como estaba diciendo mi hermanita Mayra, donde los jóvenes son más atacados porque ya no hay respeto, ya no hay temor tampoco, ni hacia los padres y mucho menos hacia Dios. Pero a nosotros como porque madres, los padres no toman exacto, la autoridad que les corresponde. Sí. Porque es muy importante el núcleo familiar y la autoridad, ¿verdad? ¿Por qué está pasando hoy actualmente en esta sociedad todo esto? ¿Por qué? Porque precisamente los padres tienen que tomar la autoridad que les corresponde con los hijos, ¿verdad? Y cuidar la familia, la base que es la familia, el matrimonio. Tiene que haber respeto, tiene que haber amor, y dentro de todo eso se van dando las normas de conducta y vamos buscando que nuestros hijos hagan lo correcto. A veces nos va a doler corregir, pero tenemos que actuar a veces con esa dureza para poder corregir a los hijos, porque no podemos decir ahora que si tú vienes y le llama la atención a tu hijo, ya le hiciste un daño emocional. No, eso no es cierto, es mentira. El que ama a su hijo tempranamente lo corrige, ¿sí? ¿Cómo? Lo tiene que corregir con palabras, y si no entiende, con una vara. También está escrito en la Biblia. El que a su hijo ama lo corrige tempranamente. Pero como yo tengo a mi niña, pues aunque uno a veces hable con ellos, los corrija y quiera tenerlos en cintura, a veces no sabemos qué traen en su mente y en su cabecita. Entonces a veces no sabemos qué es lo que está escuchando fuera de casa. Pero las mamás son y a veces no, entre que sí y a que no. ¿Por qué? Porque a veces tu hijo te da una cara en la casa, contigo está bien, contigo es feliz, contigo es normal, pero fuera de casa, con otras personas, dice, es que me siento sola, es que me siento triste, es que siento esto. Y créame que cuesta entrar a la cabeza de esos jóvenes, cuesta desenvolver a un joven, cuesta abrir, que se abra su corazón de esa persona. Porque si a veces uno como adulto no quiere decir que uno está sintiendo, o si tienes soledad, o si tienes depresión, o si tienes ansiedad, a veces uno de adulto ni siquiera quiere decir qué es lo que tienes, porque uno dice, bueno, no me va a ayudar en nada. Así los jóvenes a veces creen que los padres no te van a ayudar, o que no tienen la solución, y que no los entendemos exactamente. Sí, hermana, así es, y que no los entendemos porque ellos creen saber todo en esta edad. Ellos creen que tienen toda la razón y que ellos saben y que a ellos no les va a pasar, y tú como adulto no lo puedes ayudar porque es que ustedes están hablando de puro capacho y las normas de conducta están establecidas y se tienen que establecer. Pues yo, verdad, mi forma de pensar es diferente, pero bueno, se respeta cada quien su punto de vista. La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, como trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida, ¿verdad? La depresión es causada por la combinación de factores, ya sean genéticos, biológicos, ambientales, psicológicos. Genéticos no precisamente es heredado. Según los estudiosos dicen que a veces es lo que vas viendo en el ambiente que te vas desarrollando. Es como tú vas agarrando ciertas posturas y normas y cosas, a veces para chantajear, o a veces también porque realmente estás mal. Ambientales, pues que precisamente que estás en el ambiente ese que les decía. Psicológicos, que traigas algún desorden químico en tu cerebro y que no esté
haciendo la función que debería de ser en un momento dado, entonces tendrán que buscar a un médico para ver qué es lo que está pasando, biológicos, cambios químicos, cerebrales, hormonales, ¿verdad? Entonces todo eso es importante dentro de la depresión, ver la causa, ¿verdad?, de lo que está causando la depresión en sí. La depresión, según la Biblia, es una experiencia activa y que puede tener muchas causas, además de las fisiológicas. Culpa de pecados no confesados, culpa falsa, vergüenza injustificada, temores impropios, amargura, odio reprimido, duelo, desesperanza. ¿Por qué? Porque perdemos la fe en Dios. Pero si también dentro de tu familia nunca te han enseñado a buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a tener tú la esperanza en Él? Que todos, cuando tenemos un problema, de lo primero que nos acordamos siempre es de Dios, ¿verdad? Así sea un joven que ande en la calle y le pase algo y esté en una situación de emergencia, algo, yo pienso que lo primero que él dice, ay Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Entonces, Dios siempre está para todos. Dios es una verdad universal y que sabemos que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas, ¿verdad? Cosas que tú no conoces, porque así es la majestuosidad de nuestro Padre. Hay muchos personajes bíblicos que sufrieron depresión, en este caso como Elías, ¿verdad? Después de un gran triunfo sobre los profetas de Baal, Elías huyó y se sintió abrumado por el miedo y la desesperación, deseando morir. Moisés, en varios momentos de su liderazgo, Moisés experimentó frustración y agotamiento, llegando incluso a pedirle a Dios que lo matara. David, el rey David, autor de Salmos, también luchó con sentimientos de tristeza, culpa, ansiedad, como se ve en sus oraciones y lamentos. En el Salmo 52, él habla cuando recuerdan que él fue reprendido de lo que había hecho, que le hablaron de algo semejante, que el hombre que tenía una oveja y que nada más la única que tenía y que alguien se la había robado, y que él duramente dijo, es que ese hombre merece morir, y le dice él, pues ese eres tú. Entonces ahí viene el arrepentimiento genuino de David, y dicen que escribió el Salmo 52 ahí históricamente. Job, un hombre justo que sufrió grandes pérdidas, se enfrenta a una profunda desesperación y cuestiona el propósito de su sufrimiento, ¿verdad? Más que sabemos que la historia de Job, cómo era un hombre conforme como Dios quería al corazón de Dios, que Dios veía que era un hombre bueno y justo, ¿verdad? Entonces él lo pone delante de Satanás, y como Satanás viene y hace sus fechorías, ¿verdad?, en la vida de Job. Pero como así Job fue un hombre inquebrantable, siempre fue firme y siguió a Dios en medio de su sufrimiento. No quiere decir que él todo se la pasaba, ay, bien a gusto, chalala, y si ahora estoy enfermo, pero no importa, yo creo en Dios. No, también renegaba, a lo mejor también sufría, lloraba, lamentaba, pero al final del camino siempre se mantuvo firme en su fe, ¿verdad? Fue un hombre inquebrantable conforme al corazón que Dios quiere para cada uno de nosotros. Jeremías, quien escribió el libro de Lamentaciones, expresando su profunda tristeza y angustia. Ana, la madre de Samuel, enfrentó años de infertilidad y burlas, expresando una profunda angustia y depresión, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Ana. Causas espirituales de depresión: pérdida de conexión con Dios, sentirse alejado de la fe, dudas existenciales, cuestionarse sobre el propósito de la vida, cuestionar la existencia de Dios, que te lleva a la desesperanza y la depresión. Cuando tú a veces le hablas a Dios que estás en una situación emocional o una situación
difícil dentro de tu hogar o de tu vida personal, tú clamas a Dios y tú quieres que Dios inmediatamente conteste. Pero si tú no conoces la palabra, no conoces el camino, no has estado cerca de Él, has perdido la fe, te cuesta más trabajo. Dios te ama, te escucha, te responde, pero acuérdense que los tiempos de Dios son perfectos y Dios quiere tratar con nuestras vidas precisamente para que nosotros reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Recordemos la semana anterior que vimos la historia de Daniel, cómo ellos fueron pasados, ¿verdad? Vivieron ese tormento en fuego, cómo Dios los libró de todo eso. Así nosotros sentimos a veces que estamos ahí en medio y estamos y Dios mío, por favor ayúdame, no me escuchan, mírame que yo estoy. Dios está contigo, pero está tratando con tu vida, quiere presentar tu fe, quiere que aprendas a depender de Él y que no nada más en un momento de angustia, ay sí, dejo de ir todo el tiempo a escuchar la palabra, no voy a la iglesia, ahora me está pasando una situación difícil, ahora sí ya corriendo, voy y llego y Dios mío, ayúdame y escúchame y todo. Claro que Dios te va a ayudar, te va a salvar, te va a rescatar, pero todo va a ser de acuerdo al tiempo de Dios en su voluntad, porque Dios es bueno, Dios es santo, Dios es verdadero, Él nos ama, nos cuida, nos guarda y nos protege siempre, ¿verdad? Dudas existenciales, cuestionarse sobre el propósito de la vida, cuestionar la existencia de Dios que te lleva a la desesperanza y la depresión, perdón, ya lo había leído. Sentimientos de culpa o vergüenza, cargar con errores pasados, sentirse indigno, falta de perdón que afecta la salud espiritual y genera depresión. Falta de sentido y propósitos, falta de sueño, metas no cumplidas que te llevan a la apatía, a la tristeza. Traumas y momentos difíciles que experimentan, ¿verdad? Muertes, robos, violencia, que hayas sufrido violencia personal, violencia en tu cuerpo, que haya sido violado, maltratado, eso te da tristeza, frustración, eso te caes en depresión. Entonces son momentos muy difíciles y a quién debemos de recurrir siempre, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esas son unas de las partes que yo leí acerca de la depresión y cómo está ligada a nosotros y cómo nosotros podemos librarnos de ella. Yo dije, por medio biológica, pues buscando un médico, a ver si hay algún desorden por ahí hormonal o alguna situación de salud que nos esté impidiendo que tengamos un buen equilibrio, ¿verdad? Porque también es importante consultar a un médico. Y a veces, aunque no querramos, a veces asistir al doctor. Yo sé que Dios es Dios y Dios no necesita ayuda de nadie. Dios es absoluto y Dios te va a sanar y todo. Pero también si los médicos existen, también tenemos que recurrir a los médicos para que nos haga, ¿verdad?, un buen control. Entonces yo leía también en Primera de Samuel una historia acerca de los hijos de Elí, ¿verdad? Como vemos ese sumo sacerdote que tiene resguardado el templo y tiene a sus dos hijos, que son unos hijos que son desobedientes, que son unos hijos que no guardan los mandamientos y que no tienen respeto por el altar, ¿verdad? Y entonces cómo empiezan a llegar las ofrendas a ese templo, empiezan a llegar eso que ellos tenían por tradición llevar, y ellos venían y tomaban de eso, ni siquiera dejaban que fueran presentadas delante del altar, ¿sí? Porque ellos venían y tomaban lo mejor antes de ser entregado al Señor. Entonces el Señor se le presenta primeramente a Samuel, porque recordemos que Samuel desde muy pequeño fue llevado por Ana
ante Elí para que lo educara y le enseñara, ¿verdad?, los principios bíblicos y de la ley, de la palabra de Dios, que en ese tiempo era. Entonces Samuel, dice la historia, que tenía de 12 a 14 años más o menos cuando tuvo la primera experiencia con Dios, que Dios le habló y le dijo: Samuel. Y entonces Samuel, creyendo que le hablaba Elí, se levantaba a su dormitorio y iba con Elí y le decía: heme aquí, ¿qué pasó? Sacerdote Elí le decía: no, yo no te he llamado. Y volvía nuevamente a su cama y otra vez volvía a hablarle: Samuel, Samuel. Heme aquí, iba ahí nuevamente. Entonces cuando él le contó eso a Elí en ese momento, Elí se dio cuenta que era el Señor el que le estaba hablando a Samuel. Y le dijo: no, el que te está hablando es nuestro Padre Celestial. Tienes que contestarle qué es lo que tú, ¿verdad? Qué es lo que Él desea de ti. Y así fue como lo hizo Samuel, que tenía entre la edad de 12 y 14 años, como dicen los historiadores, que fue la primera vez, y le dice que el sacerdote Elí y sus hijos van a morir en una batalla porque no han hecho lo correcto delante de sus ojos, ¿verdad? Y no han espiado, bueno, es que se me olvida, se me olvidan un poco las palabras, pero bueno, que ellos no han actuado conforme a lo que Dios ha querido y que ya no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento. Entonces, cuando ya se viene la batalla, que mueren muchos, casi todo el pueblo de Israel, mandan los ancianos, se ponen en un acuerdo y dicen que van a llevar el arca de la alianza a donde va a ser la lucha. Y ahí los hijos de Elí la llevan. Ellos creyendo, porque pues ya Dios ya estaba determinado, estaba muy molesto por los pecados que ellos habían cometido. Pero antes de eso, el Señor le dijo: esto está pasando, Elí, reprende a tus hijos, reprende lo que tiene que ser reprendido, porque esto va a pasar si ellos pues no se arrepentían, ¿verdad? Dios ya estaba muy molesto por los abusos que habían hecho. Y así nos pasa a veces a nosotros como padres, que tenemos hijos que se están portando mal, que están haciendo cosas malas, y nosotros, por el amor tan grande que tenemos hacia nuestros hijos, no tomamos la autoridad que nos corresponde en ese momento y dejamos que el hijo siga haciendo lo que está haciendo y se siga desviando. Al rato, cuando el hijo tiene problemas de drogadicción, de problemas de desobediencia, de mala conducta, que no se quiere aplicar a estudiar, que no quiere levantarse temprano, que no quiere trabajar dentro del hogar, dentro de las normas establecidas, entonces vemos que nuestro hijo se está perdiendo y no está teniendo una buena conducta. Entonces nosotros es ahí cuando viene el arrepentimiento y viene esa depresión, esa angustia, ese dolor de ver que nuestros hijos no están haciendo lo bueno. Pero Elí llamó a sus hijos, pero no fuertemente, como decía, ¿verdad? Debido a la conducta impía de los hijos de Elí, Ofni y Finés, quienes abusaban de su posición sacerdotal, cometían inmoralidades en el templo, tomando lo mejor de las ofrendas, fornicando con las mujeres que servían en el tabernáculo. La falta de autoridad de Elí sobre el comportamiento de sus hijos no fue severo como Dios, como debía, hizo que el pecado creciera. Entonces, todavía para eso pasaron como 6 años, dicen los historiadores, que ellos siguieron todavía en esa actitud, en ese mal comportamiento.
porque dice que Samuel en ese tiempo ya tenía como 20 años. Fueron aproximadamente entre 7 u 8 años que Dios les dio la oportunidad que ellos cambiaran. ¿Por qué Dios no lo hizo inmediatamente? Porque Dios quería ver si ellos actuaban de forma diferente, mas ellos no lo hicieron, ni Elí tomó la autoridad que le correspondía en ese momento. A lo que voy es que después todo el pueblo de Israel quedó devastado, quedó en sufrimiento y en depresión. ¿Por qué? Porque no hicieron lo correcto en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que Dios siempre nos dice? Que quiere un corazón cambiado, ¿verdad? En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿ustedes creen que en ese momento Dios es Dios? No pudo haber venido en ese momento el holocausto y pudo haber sido la batalla y pudo haber sido todo. Claro, porque Él ya lo estaba hablando, lo estaba avisando. También fue un profeta que se le presentó a Elí y le dijo exactamente las mismas palabras que le había dicho a Samuel. Y tampoco hizo caso Elí. Entonces, si nosotros no queremos sufrir depresión y dolor y sufrimiento, llamemos a nuestros hijos al buen orden dentro de nuestra familia, dentro del núcleo familiar. Porque después, cuando ya estamos sufriendo las consecuencias, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué, Señor, esto? Porque no estamos tomando la autoridad que nos corresponde. Y así el pueblo de Israel sufrió la depresión y que los filisteos, vivir bajo el yugo de los filisteos, y no conforme con eso, los filisteos todavía robaron el arca de la alianza y se la llevaron delante de su Dios que tenían en ese rato. Pero Dios es Dios y Dios no puede ser burlado. Y en ese momento que dejaron esa arca, ese Dios cayó de frente de la arca, se le cayó la cabeza, los pies y las manos, y él quedó postrado delante del arca. Entonces tenemos que creer que tenemos un Dios poderoso, hermoso, lleno de amor y de misericordia, pero también nos llama a que tengamos una conducta, a que tengamos orden en nuestras vidas, y que cuando tengamos una situación tenemos que poner el orden para que nuestros hijos más adelante no nos causen ese sufrimiento y ese dolor que nosotros no queremos pasar. Esa depresión de que los hijos tomen una mala decisión. Esa depresión de no tomar las decisiones adecuadas dentro del núcleo familiar. ¿Sí? Que no seamos manejados por los hijos ni por las emociones, sino por este Dios viviente, hermoso y poderoso que tenemos, que nos ama y que cada día nos enseña en su palabra cómo debemos de ser y cómo debemos seguirlo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo leí en Primera de Samuel. De veras que está muy interesante esta parte de la Biblia, como toda la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, el Señor me mostró esto y esto es lo que yo hoy traje, ¿verdad? Espero y confío en Dios que haya sido de bendición para todos los que están escuchando, ¿verdad? Amén, en nombre de Jesús. Así es, seguimos con el tema de la depresión, amén, y no solamente en el Antiguo Testamento, dentro de la palabra, hombres que verdaderamente fueron usados por Dios, tuvieron una depresión, cayeron en una depresión. ¿Por qué? Porque la posición en la que ellos estaban, como Elías, como Moisés, como el profeta Jeremías, que también cayó en una depresión muy grande, saben que a pesar de que en un capítulo anterior, 2 capítulos anteriores, él había orado por su pueblo, pero en el 20 nos habla y nos dice el lamento de Jeremías, y en el lamento de Jeremías nos dice, está conectado también
nuestro hermano Jorge Singar. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Jorge Sin, que está conectado. Gloria a Dios. Y también está conectada nuestra hermana Edith Alfaro. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que se tome el tiempo también para escuchar una pequeña porción de lo que traemos nosotros, que es la bendita palabra del Señor. Y así como les decía, el profeta Jeremías habló delante de Jehová y él se quejaba, pero en este tiempo ya no se quejó más de lo que estaba pasando, sino se quejó de lo que él estaba viviendo. Y él, en una porción de la palabra, dice que maldijo el día en que nació. Dice el 19:14, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Así como Job llegó a decir lo que maldijo también el día de su alumbramiento. Y el 17 dice, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué? Dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, que mis días se gastasen en afrenta. Entonces aquí nos habla claramente que el profeta Jeremías estaba ya hastiado, estaba harto, estaba en un momento en el que ya no podía más, que ya le dijo al Señor, ¿por qué no me mataste en el vientre de mi madre? ¿Por qué me permitiste ver tanto dolor, tanta tristeza? ¿Por qué me diste esta carga tan grande? Y ciertamente a veces sentimos eso cuando creemos que no vamos a pasar una prueba, cuando se nos va un ser querido, cuando perdemos un ser amado. Decimos, Señor, pero ¿por qué te llevaste a esta persona si era muy pequeño, si era muy joven, si tenía una vida por delante? ¿Por qué? ¿Por qué a él? Porque no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Ciertamente vemos que las personas que amamos mucho se nos adelantan con el Señor, y a Él sea toda la gloria, porque no podemos maldecir nosotros ni a Dios ni el día de nuestro alumbramiento, mucho menos si Dios nos ha quitado un ser amado. Solamente es darle la gloria a Dios, porque Dios sabe el propósito por el cual ha hecho todas esas cosas, porque nadie puede decirle a Dios el por qué, sino para qué lo hizo, para qué permitió que esa persona se adelantara a ese camino. Amén. Entonces Jeremías fue un hombre que, aparte de ser usado por Dios, a pesar de tener una comunión con Dios, maldijo el día en que nació y le dijo a Jehová que por qué no lo había matado en el vientre de su madre. Y así nos sentimos nosotros, como decía David en los Salmos, cómo quisiera tener aves de paloma y volar. ¿Por qué? Porque así a veces nos sentimos cuando tenemos un problema en el cual no podemos salir, porque nuestras fuerzas ya no nos alcanzan, porque no le vemos una salida, porque sentimos que nadie nos va a ayudar en lo que nosotros estamos pasando. Cuando existe una depresión nos sentimos así de solos, amén. Entonces, como decía nuestra hermanita, la depresión es un trastorno mental, amén. Y tiene varios síntomas. Va desde el más pequeño hasta el mayor. Por ejemplo, los síntomas son sentimientos persistentes de tristeza, vacío, desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas, cambios de apetito, cambios de sueño o insomnio, sentir fatiga o falta de energía, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, sentimientos de culpa y inutilidad, hasta pensamientos de muerte o suicidio. ¿Saben? ¿A cuántas de nosotros, ya sea mujeres, hombres, jóvenes, nos ha llegado esa depresión? Y a veces no lo notamos, como se lo decía en un principio, a veces no notamos esa depresión en nuestros hijos porque actúan de diferente manera con nosotros. Por ejemplo, mi hija conmigo es muy feliz, muy alegre, muy platicadora. En casa ajena es muy seria, es muy callada, es muy reservada. Pero cuando ella empieza a llorar y se suelta a llorar y se suelta a llorar y se suelta a llorar, porque llegamos a tener problemas familiares dentro de nuestro matrimonio, a veces uno dice, es que no le tiene que afectar a mi hija el que yo tome una decisión con mi esposo, no le tiene que afectar
ella tiene que estar bien, ella está bien, y a veces creemos que vamos a apartar a nuestros hijos cuando existe una separación, cuando hay una separación dentro del matrimonio. Creemos que los hijos no van a sentir nada, como no tienen culpa, decimos, es que tú no tienes culpa de eso, no te sientas mal. Pero vemos que cuando existe un impulso de parte de esos hijos que hacen que muchos no reaccionan de la misma manera, muchos hijos se vuelven rebeldes, muchos hijos entran en depresión, muchos de nuestros hijos se encierran nada más en su mundo y que nadie los puede comprender, que ya se sienten inútiles. Entonces podemos ver cómo es que el Señor nos puede ayudar a salir adelante, sobre todo con nuestros hijos, sobre todo con estos temas que son muy delicados, que a veces usted por el trabajo, por el cansancio, no se da cuenta que su hijo está viviendo una depresión, porque siempre lo ve contento, alegre, feliz, como si nada pasara. Pero llega el momento en que se quita la vida a tu hijo y no sabes ni por qué, no sabes qué problemas tenía en la escuela. Gracias a Dios mi hija me dice, mamá, una compañera me dijo así, 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 y se puso a llorar porque dice, ma, pero yo no estoy fea, ma, yo no tengo la piel así porque me humillan porque estoy morenita, porque mis compañeros todos son blanquitos. Y yo le decía a mi hija, no hija, a veces hay personas que pueden ser muy preciosas o muy bonitas, pero su carácter es tan feo que nadie los quiere, nadie los acepta. Entonces le digo, tú tienes tu piel morena, le digo, porque pues así es tu papá, así soy yo, no podemos darte una piel diferente, le digo, pero tu carácter, tu sentido del humor, tu manera de ser, créeme, le digo, que en donde te pares, tienes una amiga, donde vayas, caes bien, donde quiera que tú te encuentres, vas a encontrar un lugar donde seas aceptada, le digo, entonces no necesitas un color de piel diferente para ser una niña hermosa. Entonces, cuando hay una conexión entre tus hijos pueden decirte lo que pasa. ¿Qué pasó hace poco con la niña que la tumbaron del segundo piso de la secundaria? Todo porque le gustaban las canciones coreanas. Entonces, vemos que sí hay problemas en la juventud, que entre jóvenes son atacados, entre jóvenes se atacan, se menosprecian, hay mucha maldad y entran en depresión. Llegan a sus casas y no pasa nada. Y la mamá dice, no, pues mi hija está bien. Pero no sabemos qué hay en la escuela porque uno no los puede estar vigilando todo el tiempo. Pero pues gracias a Dios, con mi hija, pues yo puedo tener esa confianza. Pero no todas las mamás pueden tener esa comunicación, así como con Dios no la podemos tener con nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos también no se dan a hablar o a platicar con nosotros. Pero gracias a Dios que pudimos enfrentar ese tipo de depresión, podemos enfrentar ese tipo de problemas con nuestros hijos, amén. Y es bueno entablar una conversación con nuestros hijos, no solo es regaño. La verdad que la depresión es horrible. Así es. La verdad que sentir depresión es algo tremendamente feo, porque yo lo viví y yo me miraba al espejo y yo decía, es que no soy yo, no, es porque como que no me conozco, no sé, o me quedaba toda así. Ajá. Pero pues era por un problema biológico, me hacían falta estrógenos, porque pues muy joven fui operada de esterectomía abdominal y sin ovarios, y entonces pues eso me causó todo eso, pero no hombre, pero sí se siente horrible, se quiere uno hasta quitar la vida, porque yo tuve esos pensamientos. Gracias a Dios y nuestro Señor Jesucristo, sobre todo, que me dio la pauta a seguir. En ese momento tenía un compañero, un doctor, le comenté lo que me estaba pasando y me dice, no, es que tienes problema de depresión, pero biológica. Y ya dije yo, ¿y cómo es eso? Pues te faltan hormonas, tienes que tomar tratamiento. Y ya me hicieron mi perfil y luego me hicieron densitometría ósea y algunos estudios por ahí, y sí, pues ya empecé a tomar mi tratamiento y gracias a Dios me restablecí. Ya no fue inmediatamente, conforme me fui impregnando con los medicamentos fue que mi cuerpo empezó a reaccionar de otra manera y gracias a Dios pues ya pasó. Ay no, pero sí, realmente cuídense, es horrible.
Bueno, hermanita, nos está viendo la hermanita Flora Alpírez, ¿verdad? Por ahí me están diciendo, no me aparece a mí, pero bendiciones, hermanita, gracias por vernos esta noche, ¿verdad? Como siempre, bien fiel, hermanita, con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues estamos viendo que hay diferentes tipos de depresión, ¿verdad? Del tema que estamos hablando ahorita, como la hermanita, ¿verdad? Que tenía este tipo de depresión, nosotras que tenemos otro tipo de depresión, ¿verdad? Con nuestros hijos batallándole, ¿verdad? Porque en la actualidad, la verdad es muy importante acercarnos a nuestros hijos, el tener esa comunicación con ellos, aunque ellos no nos entiendan y aunque ellos nos digan que no, y que tú no entiendes y que no son los mismos tiempos, que ese tiempo es diferente, que tú viviste otro tiempo diferente, pues no importa, hay que hablar con ellos y decirles que hay un Dios todopoderoso que está con ellos todos los días y que Él los puede sacar de cualquier situación, de cómo ellos se sientan, ¿verdad? Porque nosotros no podemos meternos a la mente de nuestros hijos y decir a ver qué está pasando, pero sí les podemos decir que hay un Dios, ¿verdad? Un Dios que está ahí. Sí, pero también tomar nosotros la autoridad de llevar a los hijos a la iglesia y que mientras ellos tengan cierta edad, que ellos dependen de ti y que no, no es que no me quiero levantar, es que no quiero ir, no. Él vive dentro de tu familia, dentro de tu casa y debes de tener un control, ¿sabes qué? Lo siento mucho, tú vives y dependes de nosotros, entonces tú vas a ir conmigo. Cuando tú ya salgas de esta cobertura familiar, fuera de este hogar, y si tú quieres no ir a la iglesia y no quieres enseñar a tus hijos el camino, esa ya es una decisión. Pero yo ahorita dentro de mi hogar, ¿sabes qué? Te vas a levantar y vas a ir y ni modo. Es que no me gusta, no importa, eso es algo que yo tengo establecido y lo vas a verdad. Y que Dios es el único que, ¿verdad?, cambia los corazones y puede hacer eso. Así es. Les voy a leer de rapidito el Salmo 34 en el versículo 7 y el 8 que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, ¿verdad? Así que bonita palabra, dice: ved que es bueno Jehová, y dichosos nosotros que podemos confiar en Él, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es fiel y Dios es bueno todo el tiempo y que sus misericordias son nuevas cada día, ¿verdad? Qué hermoso es saber eso y tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para nuestras vidas y para no sufrir depresión, de ningún tipo de depresión, ¿verdad? De estar felices y gozosos, pero en el Señor, ¿verdad? En el Señor, pero también que Dios siempre haga su voluntad en nosotros. Pues sí, pero como decía nuestra hermana, yo estoy en desacuerdo de que obligues a tu hijo a ir a la iglesia, porque a veces, lejos de amar a Dios, terminan odiando a la iglesia. Cuando son pequeños, sí. Cuando son pequeños, sí, pero ya cuando entren en la adolescencia y quieres obligarlos, lejos de amar las cosas de Dios, como que los alejan más. Y lo he visto, no solamente lo digo por eso, sino porque sí ahí vamos a tener una controversia. Te voy a decir por qué. Yo tuve una mamá muy estricta, entonces a mí ella me llevaba. Y sabes una cosa, yo tenía que ir, yo iba y siempre iba, y a veces a lo mejor refunfuñando y no quería, pero iba y aquí seguía. Perdón, discúlpeme, pero es que tengamos en cuenta, y como tenemos el tiempo encima ya. Dice nuestro hermanito Jorge Simcar, dice: Dios les bendiga, hermanas, gracias por la palabra de hoy, hasta el próximo día sábado, si Dios permite, bendiciones. Dios le bendiga, hermano, gracias por vernos en esta hora, ¿verdad? Gracias por el mensaje y gracias por conectarte con nosotras. El próximo tema del siguiente sábado será el Dios verdadero, y el texto base está en Juan 17:3 y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La próxima semana hablaremos de este Dios verdadero y de los distintos nombres con los que se presenta y sus significados. Amén. Y de las distintas formas y manifestaciones que se muestran a través de la Biblia. Esto y mucho más trataremos la próxima semana con ayuda de Dios, y nos despedimos de esta transmisión. Dios les bendiga a cada uno de los que se conectó y que comentó. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por todos los que se conectaron. Esperamos en Dios, sobre todo, que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas.
así como para nosotros primeramente. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Gracias a los que nos vieron y gracias por estar con nosotros y por conectarse y comentar, ¿verdad? Pues estamos teniendo una falla con el canto, ¿ven? Pero les damos las gracias. Y no se olvide un detalle muy importante de entrar a suscribirse a YouTube en las páginas de C, Cristiano Reflexiones, y en la página de nuestro pastor Raimundo Flores Rangel encontrará las transmisiones de los viernes, de los sábados y también las prédicas de los domingos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ya que Facebook en 30 días nos elimina este video. Entonces en YouTube pueden encontrarnos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No puedes alabar a Dios y te sientes opresionado por las huestes de Satanás. Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas, glorifica al Señor, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido.